Padre nuestro, aquí estamos, Señor. Aquí estamos en ofrenda viva para ti, Señor, porque ese es nuestro anhelo, papá. Y terminemos este tiempo con esta canción para Dios. Estoy seguro que usted se la sabe y dígale: Señor, temprano yo te busco, papá. Dígale de madrugada, yo me acercaré a ti, papá, en oración. Dígale como dice: si mi alma te anhela, Señor, y tiene sed, necesidad de ti, Señor. Dígale: Señor, porque yo anhelo en tu gloria y tu poder en mi vida y en mi casa, papá. Dígale: mi socorro ha sido tú, bendito Dios de los cielos. Dígale: yo me gozaré en la sombra de tus alas, papá, porque son protección para mi vida. Yo declaro que mi vida no se quiere despegar de ti, Señor, porque cada vez que te conozco más, Señor, me enamoro más de ti. Dígale: cada vez que tengo la oportunidad de saber más de tu palabra, de aprender más de ti, Señor, es inevitable que me enamore más de ti, que me apegue más a ti, Señor, porque es tu diestra poderosa, Señor, la que me sostiene. No soy yo, Señor, no son mis fuerzas, Dios. No es mi profesión, no es mi empresa, no es mi sabiduría, Señor, eres tú. Y hoy lo declaro en esta mañana, Señor, eres tú el que todo lo hace. Es tu diestra poderosa, papá. Por eso, gracias, Dios. Y dígale nuevamente como dice la canción: yo me acercaré a ti de madrugada, papá. Te anhelo, Señor, y tengo sed de ti, bendito Rey. Quiero ver tu gloria y tu poder en mi vida, papá. Dígale: mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas, Señor, yo me gozaré, bendito Dios, y me refugiaré en ti, Señor, en cada momento de mi vida. Dígale: porque tu diestra, Señor, me ha sostenido, papá. Dígale: Dios, ¿cómo no reconocerte que en los momentos de dificultad tu diestra poderosa es la que me ha sostenido, Señor? En la adversidad, Señor, tú has estado allí, Señor. Tú has hecho florecer el desierto en mi vida, Señor, cuando yo todo lo veía imposible, Señor, cuando ya estaba con mis brazos abajo, Señor, cansado, Señor, ya a punto de desistir, Señor, aquí estabas tú, para llenarme, bendito Dios, para enderezar mi camino, bendito Rey de los cielos, para mostrarme el camino, bendito Dios, porque es que eso es lo que tú haces, Señor. Tú señalas el camino. Tal vez yo voy por el camino equivocado, Señor. Tal vez me he vuelto necio, Señor, y creo que es el camino correcto, pero no. Tú tienes el camino correcto, Señor. Así como le dijiste a Abraham: no, es que este es el camino, y allí te haré grande, y te haré una nación grande. Señor, permíteme transitar el camino que tú tienes para mí, no el que yo crea, bendito papá. Porque a veces creo mal, Señor, a veces me equivoco. Yo quiero caminar el camino que tú me vas a señalar, papá. Bendito Dios, hoy nos queremos quedar en tu santa presencia en esta mañana, Señor. Hoy queremos, bendito Dios, que tú nos hables, bendito papá, tu necesidad. Hoy te pedimos, bendito Dios de los cielos, que tú uses a tu ungido, a tu siervo, papá, y que a través de él fluya tu palabra, bendito Dios, como un manantial que anhelamos a nuestra vida. Hoy bendigo, bendito Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, a todos los que se han conectado a través de este medio y aún a los que están presentes acá. Que tú aumentes nuestra fe, Señor, porque nos es necesario tener fe, bendito Dios de los cielos. Y que tu presencia se quede con nosotros en este resto de mañana, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, y con acción de gracias te hemos orado. Amén y amén. Buenos días, bienvenido Gonzalito Jaramillo. Bien pueda.
día a todos. Han existido algunas interrupciones técnicas, pero ya estamos nuevamente en vivo. Darle las gracias a Dios por este amanecer, por este nuevo día, y en especial por el tema que venimos a hablar, que nos pusimos de acuerdo espiritualmente, Carlos, cuando pone esta última canción y todas sus hermosas oraciones que llegan a lo más profundo de nuestros corazones, y tienen que ver efectivamente con el devocional, ¿cierto? Porque nosotros, a pesar de ser unos muy creyentes, hombres de fe, a veces nuestros devocionales se nos convierten en una rutina, y en un ratico, y en un corre-corre, y efectivamente puede ser nuestro día a día, nuestra mañana, y a veces de pronto mañana, tarde y noche, a los que más, pues de alguna manera, pudiéramos decir, busquemos de Dios, y queremos buscarlo, y como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, que nosotros vivamos esa delicia mañana, tarde y noche. Pero verdad, es muy diferente entonces. El tema de hoy llama por amor a mi relación con Dios, y efectivamente una cosa es un devocional diario y otra cosa sería mi relación cercana con Dios, dependiendo de cómo estoy haciendo mi devocional. Si ese devocional se me está volviendo una religiosidad, un diario de lectura, o si efectivamente yo quiero llegar a que esa comunión, esa comunicación con Dios se me convierta en una relación de amor con Dios, una relación íntima, una relación cercana. Y hoy vamos a ver cómo podemos manifestar en nuestras vidas si esa relación está siendo sí o no íntima y cercana. ¿Qué tan efectiva está siendo mi relación de amor con Dios? Vámonos entonces a... yo los tengo por aquí en varias versiones, ustedes me van a perdonar, pero me acompañan con la versión que tengan. Y vamos a ir a Génesis 18, del 16 al 19. Génesis 18, del 16 al 19. Y dice así: luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos, pero el Señor estaba pensando: ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Vamos a hablar un poco de Abraham. Abraham, llamado el padre de la fe. Entonces, mi relación con Dios, la invitación que hoy tenemos es que sea una relación, primeramente Dios es amor, y Dios me va a llenar de amor. Entonces, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo por amor lo podemos lograr. Y lo primero que yo debo mirar en mi vida es cómo estoy en la llenura del Espíritu Santo que me da el amor de Dios. ¿Cómo tengo el amor de Dios? Pero aquí vamos a hablar de Abraham, también un hombre de amor, pero un hombre de fe. ¿Cómo estoy de amor y cómo estoy de fe? Amor, fe y esperanza.
que es la esperanza en el cumplimiento de las promesas de Dios. Y vamos a ver ese varón. Cuando se camina conforme a la voluntad de Dios, nuestro Padre nos está revelando sus planes. Mira lo que estaba sucediendo. El mismo Dios se preguntaba, ¿cómo yo no le voy a contar mis planes a quién? A Abraham. La pregunta es, Dios le está revelando los planes de Dios para con usted y su familia, su entorno, a través del devocional, a través de su relación de amor, de su relación íntima, de su cercanía. Porque esto nos muestra que Dios tenía una muy buena relación con Abraham. Y vamos a mirar por qué Abraham logró ser el padre de la fe y por qué Abraham tenía esa cercanía con Dios, la que hoy queremos aprender. Hoy queremos aprender esa cercanía que está compuesta de unos elementos que nosotros los tenemos, pero que en Abraham se desarrollaban aún más, porque no se trata entonces de conocer al Padre, de ir en la búsqueda de Dios, de ir en un devocional a escuchar, a oír la palabra de Dios, porque la fe es por el oír su palabra, ¿cierto? Esa es la fe. Y yo voy con amor. Y yo tengo también la esperanza en las promesas que Dios cumple. Pero Dios me está revelando sus planes, así como lo hizo con Abraham. Porque él dijo, ¿cómo no le voy a contar a Abraham lo que pienso hacer con quién? Con Sodoma. Dice, le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer. Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande, poderosa. O sea, Dios sabía qué planes tenía para con Abraham. Pero también en sus planes, cuando él dijo, yo voy a acabar con Sodoma, porque era una ciudad pecaminosa, llena de desobediencia, llena de todo tipo de vicios, pero allí había una personita que acompañó a Abraham. ¿Cómo se llamaba esa persona? Lot. Y Dios entonces le contó a Abraham sus planes. ¿Cuál es el termómetro de mi relación para con Dios? Preguntémonos, hay dos preguntitas, dice así. La primera, ¿podríamos afirmar hoy que hay una cercanía en nuestra relación con Dios? O sea, eso es personal, individual, intransferible, mi comunión con Dios, mi cercanía con Dios. Hoy, en su posición actual, en su vida espiritual, podría afirmar que hay una relación cercana en la relación con Dios. Y la segunda pregunta, ¿tenemos una experiencia reveladora de caminar en esta vida sabiendo que estamos haciendo la voluntad de Dios? Y aquí viene otro de los aspectos importantísimos. Cuando Abraham recibió de Dios, vete de tu tierra, de tu casa, de tu parentela, y eso que se fue un pariente con él, y yo a un lugar que yo te mostraré. Vean, la vida, yo ayer creo que hablaba con alguien y decía, nosotros muchas veces nos dicen que el que lee la Biblia se vuelve loco, pero es que nos damos cuenta de que realmente hay cosas locas que hicieron los héroes y los patriarcas de la fe. Porque es que un hombre que estaba cómodo en su comodidad, y muchos de nosotros tenemos un empleo, un trabajo, un aliado, alguien donde estamos cómodos, pero Dios nos llama y nos dice, vete de tu tierra, de tu casa. Estando uno cómodo, dice, pero ¿por qué me voy a ir, cierto? Entonces comienza el hombre a hacer la voluntad del hombre, a pensar y razonar en uno mismo. Pero ¿por qué Dios me va a pedir que me incomode cuando Dios me tiene cómodo? Cómodo, estoy bien, estoy relajado.
me está yendo bien, yo amo a Dios, Dios me ama, todo está bien. Abraham era ese hombre, usted y yo, que amamos a Dios y que posiblemente por alguna razón estamos hoy cómodos, pero que nos dice, vete de tu tierra, de tu casa, de tu parentela, a un lugar que yo te mostraré. Y todos sabemos que el desafío era ¿cuál? Le dijo a dónde iba, le dijo cómo iba a ser ese lugar, le dijo cómo iba a ser el proceso para llegar a la tierra prometida, que era el lugar, ese Israel que tenía preparado para Abraham. No se lo dijo. ¿Y Abraham qué? Obedeció. Y eso es lo primero también, o sea, son muchas cosas, vamos a hablar del amor, la fe, la esperanza, pero indudablemente la obediencia a la voluntad de Dios, porque es que hay una confusión permanente. Una cosa es la voluntad de Dios, que es la palabra de Dios que me dice, y otro que yo comienzo a razonar y en últimas trato de que la voluntad de Dios se convierta, o la ajusto, o la remiendo para hacer mi voluntad. Y yo mismo creo que es la voluntad de Dios. La ajusto, la acomodo, hago los cositos y le meto todas las cosas, cuando la voluntad de Dios a veces nos asombra, nos asusta, podría decir, porque Abraham dijo, wow, yo acomodo, etc. Voy a poner otro personaje que me gusta mucho, que no le fue nada fácil. A Noé, en un desierto, construye un barco porque ni llovía, porque va a llover y esto se va a inundar. ¿Qué decían de Noé? Que estaba loco. Si ustedes y yo escuchamos a Dios y la palabra de Dios nos dice cosas que a veces la familia que va a decir que ¿cómo estamos? Locos. Cuando no podía presentarse, solo se podían presentar cuando el rey la llamaba. Y ella dijo, me voy a presentar, así muera. Pero ella se presentó para salvar el pueblo de Israel. Y así sucesivamente hablaríamos de más personajes que hicieron cosas demasiadamente desafiantes, pero estaban cumpliendo ¿qué? La voluntad de Dios. Y esa es la diferencia de vivir, póngame cuidado la palabra que estoy usando, de vivir por fe. Y esa es la diferencia que Abraham nos muestra, que fue un hombre que vivió por fe. ¿Qué quiere decir? No se trata entonces, claro, el devocional dice que es como un cántaro que está suciecito y yo todos los días le echo agua viva hasta que queda limpio, ¿cierto? Pero pues si yo lo limpio solo con una goterita, pues me va a demorar los 40 años para limpiar ese cántaro que está sucio, ¿cierto? Pero si yo a ese cántaro le echo baldados de agua, del agua, ¿cómo se dice? Esa agua que beberás no te dará sed jamás, que es el agua eterna, la vida, el pan de vida que Dios nos da a nosotros. ¿Cómo lo estamos dirigiendo? ¿Cómo lo estamos absorbiendo? Pero eso se absorbe para tener conocimiento de Dios, sí. Para llevarlo a nuestro corazón, sí. Entonces ya lo tenemos en el corazón y lo tenemos en la mente. Pero así como Abraham y estos personajes que estoy haciendo, ¿solo son para tenerlos en la mente y en el corazón o son para qué? Para ponerlos por obra. Y esa es la partecita donde muchos de nosotros nos quedamos patinando. Y seguimos en el devocional y seguimos orando y seguimos diciéndole a Dios que haga, que qué vamos a hacer, que nos hable, que nos revele, pero nosotros no tenemos una vida revelacional. ¿Qué es una vida revelacional? Una vida de la experiencia de Dios en mí. ¿Qué quiere decir? Cristo vive en mí, ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Realmente estamos viviendo esa vida revelacional. Esa pregunta entonces volverá a desafiarnos. ¿Realmente tengo esa vida revelacional? Muestro con mis actos, con mis acciones, con mi forma de pensar, porque en los pensamientos está la loca en mi casa también a veces. Ay Dios, quítame estos pensamientos porque nos vienen y nos atacan pensamientos que no son, y no se los decimos a nadie, pero resulta que
Dios conoce lo más íntimo y conoce nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestra forma de hablar. ¿Cómo estamos nosotros en esa relación cercana, íntima, en esa comunión con Dios? La respuesta no tiene que ver entonces con cuánto tiempo dedico a la oración y al estudio bíblico. O sea, no es esa cantidad de tiempo que dedico conociendo de Dios, sino a cuánto de todo lo que Dios me habla lo aplico en mi diario vivir. ¿Cuánto de lo que conozco de Dios yo pongo por obra? ¿Cuánto pongo en práctica? Y aquí hay una situación muy compleja. Es que esto no se trata solo de yo transformar mi vida, sino que yo tengo que ser instrumento de transformación. ¿Para quién? Para otros. Entonces Dios transforma mi vida para que sea yo instrumento de transformación de otros, para que vengan a los caminos de Dios, para que reconozcan que Jesús ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces estamos mostrando esa abundancia del amor, de la fe, de la esperanza, de la vida eterna de Dios, o estamos mostrando con nuestro hablar, con nuestros pensamientos y con nuestra forma de actuar una vida de vacío, una vida de derrota, una vida de escasez. ¿Qué vida estamos mostrando, cierto? Segunda de Pedro 2, del 7 al 8. Señor Jesucristo, el tiempo se puede atajar. Dice así entonces, segunda de Pedro: pero Dios salvó a Lot, un buen hombre que se angustiaba por la mala vida que llevaba esa gente perversa. Lot era bueno, pero su corazón se atormentaba por todo lo que tenía que ver y oír todos los días, viviendo entre tantos perversos. Cuando Abraham y Lot salieron, pasaron unos días y Abraham y Lot dice que los dos habían prosperado. O sea que Lot, al lado de Abraham, ¿cómo le fue? Prosperó y le fue bien. Pero hubo un momento donde los trabajadores comenzaron a pelear, etcétera, y fue necesario que se dividieran. Pero ahí peló el cobre Lot, porque Abraham, que conoce muy claro a Dios, y dice a Lot: no podemos seguir juntos, tenemos que abrirnos, escoge tú. Porque Abraham tenía muy claro, la bendición está en el lugar que Lot iba a escoger, o la bendición está ¿dónde? En mí, donde yo vaya. Donde yo vaya, llevo la bendición. Entonces Abraham tenía claro que la bendición estaba en él, que la bendición de Dios estaba en él, como podría también, y la estaba en quién, porque también era un hombre próspero. Pero hay momentos donde nosotros tomamos otras decisiones, y él volteó a mirar y vio el mundo. ¿Y qué tiene el mundo? Cosas buenas, ¿cierto? Las discotecas nuevas son muy buenas, yo no las conozco, pero a veces me gustaría como ir a conocerlas. Bueno, tampoco digo que nunca voy a una discoteca, a muchísimos años no voy. El tema es el mundo que ofrece cosas, y el que vio todo lo bonito, y que dijo: allá me voy, ¿cierto? Y Lot cogió las mejores tierras, pero detrás, enseguida, las mejores tierras que quedaban, Sodoma y Gomorra. Y si usted comienza a leer, dice que cada día Lot se acercaba más sus tiendas. ¿A dónde las acercaba? Al mundo. Porque cuando uno se junta con el mundo ¿qué? Lo absorbe. Uno no se da cuenta, pero ahí se va yendo. ¿Y qué pasó con Lot? Que iba prosperando. No, cada vez lo absorbía más el mundo. Al punto que a dónde llegó a vivir. ¿Y dónde estaba viviendo? Cuando ya Dios dijo chao, y Abraham dijo que si hubieran 50, 40, 30, 20 días justos, Abraham tenía esa comunión con Dios, que hablaba con Dios y Dios le respondía: si encuentras 50 justos, no destruyo.
Al final, después de todo, 10, tampoco. ¿Se salvó quién? Por la misericordia de Dios con Abraham, fue por la familia de Lot, ¿cierto? Pero pregunto, ¿Lot fue rescatado? ¿Estaba bien? Ya en el momento donde fue rescatado estaba en la inmundicia, o sea, él no estaba mal, Lot, porque la palabra de Dios nos dice, ahí cuando leemos que era un hombre bueno, o sea, él seguía siendo un hombre bueno, pero ¿estaba dónde? Estaba en el mundo. La situación, y aquí viene lo más importante también, es estando en el mundo, él estaba, se me fue la palabra, cambiando el entorno, sí, transformando, bueno, mejorando las condiciones alrededor, ¿o cómo estaba? Impactando era la palabra. Él impactó con su forma de ser, ese cristiano, ese que va al devocional, que tiene comunión íntima con Dios, etcétera, porque Dios dice que él era un hombre bueno. Pero él impactó el mundo. No. Él conoció de Abraham, conoció de las bendiciones de Dios, la prosperidad de Dios. Pero él, conociendo de Dios, se dejó llevar del mundo, y estando en el mundo, usted tiene dos opciones, ¿cierto? O se queda como en el mundo, como dije al comienzo, se acostumbra uno al mundo, vive como en el mundo, aunque sea una persona buena, pero no hizo que, otra vez la palabra, impactara al mundo. Y ahí está la diferencia entre Abraham y Lot. Abraham impactó el mundo. Hoy todavía hablamos de Abraham como nuestro padre de la fe, un hombre de bendición, un hombre que creyó en esperanza contra esperanza. O sea que le fue fácil a él. Cuando se dice esperanza contra esperanza es porque él no la veía, por donde metía la cabeza, no veía resultados. O sea, esperanza contra, ese contra es, aunque las cosas estuvieran mal, él seguía firme en la fe. Ya me adelanté un pedacito, pero es que este tiempo no me dio. Vamos a tratar de seguir aquí adelante. Nuestra relación con Dios está impactando positivamente el entorno. Esa debe ser nuestra respuesta. Entonces, una de las respuestas es, usted con el devocional, con la relación íntima con Dios, usted cuando se mira al espejo dice, estoy impactando positivamente el entorno. Si la respuesta es sí, va por buen camino, señor Abraham, Carlos Abraham, Giovanni Abraham, ¿cómo es su nombre? Cristian Abraham, Isabel Abraham, luego Sara. Bueno, nuestro líder y nuestro gran amigo Víctor, Raúl siempre, tengo un Víctor que me parece mucho a usted. Dice, ¿está siendo efectiva mi oración? Vea, esta pregunta también, ¿está siendo efectiva mi oración si me la paso en amistad con todos los que me rodean? O sea, el ejemplo que yo estoy dando es un ejemplo de amor, de gozo, de paz, de fe, de esperanza, o un ejemplo de ¿qué? De enemistad con el mundo. Es cómo estoy impactando el mundo. Estoy actuando como un intercesor cuando solamente oro por las personas. No hago solamente eso para ayudar a los demás, o hago como la parábola del buen samaritano. El buen samaritano cuando pregunta es, Señor, ¿y quién es el prójimo? O sea, yo estoy dispuesto a cambiar, pero me dices también que ayude y que mi bendición es para compartirla ¿con quién? Con el prójimo, apoyando al prójimo. ¿Cómo lo puedo hacer? Y nos enseña la parábola que todos sabemos, ¿cierto? La del buen samaritano. Entonces el orden de esa cercanía con Dios está en buscar a Dios de todo corazón, o sea, buscarlo con amor, disfrutar de mi relación con Él, o sea, como lo leíamos o como escuchábamos en Salmo 1, que yo sienta que la delicia, el gozo, la paz,
Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Que uno diga, me fascina leer la palabra de Dios, me fascina escuchar la palabra de Dios, pero no nos podemos quedar ahí. Me fascina poner por obra la palabra de Dios. Y ahí muchos de nosotros de pronto estamos patinando. Por mi testimonio debo ser instrumento para que otros se acerquen a los caminos de Dios. Primera de Pedro 3:16. Líder, ¿me puedo llevar 5 minuticos más? Primera de Pedro 3:16, pero se me perdió. Segunda de Pedro, Romanos. No, ¿quién tiene Primera de Pedro 3:16? Porque no lo grabé. Por favor. Por favor, Cristian. Esta es la nueva traducción, dice. Pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan por pertenecer a Cristo. ¿Cuál es el testimonio que nosotros estamos dando? Como lo decía ahora, a veces la gente puede criticar nuestra conducta. ¿O quién no criticó a Noé? ¿Pero qué dice? No sigan haciendo en buena conciencia la voluntad de Dios. Así los critiquen, para que ellos, cuando vean la bendición de Dios, digan, nos equivocamos, ellos tenían la razón, porque hicimos la voluntad de Dios. Bueno, saludar a nuestros queridos 30 personas que nos están acompañando virtualmente. Qué bonito tema tenemos hoy. Qué bueno que realmente todos los que lo estamos escuchando abramos nuestro corazón y nos demos cuenta de que hay una vida de esperanza, que hay una vida de fe, que hay una vida de amor y que todos la podemos lograr. Que así como lo hizo Abraham, que no seamos ese Lot, que vemos la bendición en otros y pudiendo nosotros también de compartir las promesas que Dios le dio a Abraham, porque esas mismas promesas hoy son para nosotros. Que nosotros no seamos ese Lot que no quisimos impactar el entorno. ¿Cómo a través de nuestro testimonio podemos impactar el entorno? ¿Cómo, como la parábola del sembrador, podemos apoyar, ayudar a otros? Porque hay otros que necesitan. O sea, hay personas que están extraviadas. Vamos a leer un versículo que nos habla sobre esto. Pero esas personas necesitan perdón, necesitan no ser criticadas inclusive por lo que hicieron, no juzgar, no castigar, como lo hizo Jesús con la mujer pecadora, que no la juzgó. Le dijo, te perdono, vete y no peques más. Entonces hay mucha gente que no está cerca de nosotros porque se teme de que nosotros seamos esas personas criticonas, que vamos a juzgar, que vamos a decirle que Dios la va a castigar, etc. Cuando hay que rescatar, acompañar, guiar, orar, ayudar a otras personas. Y esas personas pueden estar muy cerca de nosotros y ser nuestra familia inclusive. Entonces, vámonos a Santiago. Primero voy a leerles, aunque, bueno, Santiago 5, 19, 20. Pero no me puedo ir sin leer un último versículo entonces. 5, 19. Santiago 5, 19, 20 dice, mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado perdón de muchos pecados. O sea, hay un compromiso que debemos tener nosotros y es no ser luz donde hay luz. Eso está bien, claro. Podemos juntarnos todos los que tenemos una buena luz
una buena química, una buena energía, un buen amor, fe, esperanza, gozo, deleite en el Señor. Pero hay personas que necesitan ser rescatadas. Y ese es hoy el mensaje que a través de los mensajes que venimos diciendo, nosotros seamos esas personas que, como dice la palabra de Dios, que debemos ser luz y sal, y que nosotros debemos impactar el entorno. Quiero que veamos, para encontrar, Abraham construyó una relación cercana así. ¿Cuál es el secreto de Abraham? El secreto de Abraham fue vivir por fe. Usted tiene una vida de fe, tiene una vida entonces de amor, de gozo, de paz, una vida de amor y de esperanza, pero debes tener una vida hoy de fe, de fe. Y Abraham es el padre de la fe. Él siempre tuvo fe. Y vamos a mirar cuál fue la fe de Abraham en unos versículos que dice Romanos 4, del 18 al 21. Es larguito, pero con ese terminamos. Romanos 4, del 18 al 21. Y dice así el primero, versículo 18. Creyó cuando no había esperanza. Cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza. Y así vino a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que Dios le había dicho. Así será el número de sus descendientes. Segundo, el 19, no se debilitó en la fe. La fe de Abraham no se debilitó, aunque ya tenía casi 100 años de edad, y se daba cuenta de que tanto él como Sara ya estaban casi muertos, y que eran demasiado viejos para tener hijos. No se debilitó la fe, aun viéndose de 100 años. No dudó ni desconfió, versículo 20, no dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo una fe más fuerte. Alabó a Dios, plenamente convencido de que Dios, ese es el siguiente, estaba plenamente convencido. Alabó a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Y el 22, me disculpan si estoy equivocado porque es que esto no está numerado. Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. Y esto que Dios se lo tuvo en cuenta no se escribió solamente de Abraham. Entonces voy a hablar ya del 22 al 25, que es muy importante. Y esto que Dios se lo tuvo en cuenta no se escribió solamente de Abraham, se escribió también de nosotros, pues Dios también nos tiene en cuenta la fe. Si creemos en aquel que resucitó a Jesús nuestro Señor, que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitados para hacernos justos. O sea, nos está diciendo hoy la palabra de Dios que nosotros también podemos ser herederos de esas bendiciones que Dios prometió a Abraham. Bueno, muchísimas gracias, perdonen con el tiempo, vamos a hacer una corta oración. Amado Dios, te damos muchísimas gracias, Señor, porque, como lo decíamos desde el comienzo, nuestro devocional, aún nuestras reuniones, se podrían en algún momento convertir en un acto religioso. Y muchas veces nos preguntamos, pero si yo busco de Dios, amo a Dios, pero no veo respuestas, mi vida sigue igual, no hay una verdadera transformación en mi vida. Hoy, con este comparativo que podemos hacer entre Abraham y Lot, Dios nos debe mostrar, nos muestra a cada uno de nosotros que hay un padre de la fe, Abraham, que es un ejemplo a seguir, y que así como lo fue Abraham, Dios también vio
a nuestro Hijo Jesucristo, para que tuviéramos con Él una relación plena de amor eterna, un amor eterno para con nuestro Señor Jesucristo, para que Él fuera ese amigo íntimo, ese amigo cercano, a quien todo le confesamos, a quien todo le contamos. Pero ese gran Dios Padre envió a nuestro Hijo Jesucristo también para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. Y Él lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él nos muestra ese camino, esa verdad y esa vida. Pero a veces oímos la palabra de Dios, la memorizamos, la guardamos en el corazón, pero hay un temor al ponerla en práctica. Hoy, Señor, te pedimos que quita todo miedo, todo temor, toda falta de fe, toda duda en la promesa de que tú cumples las promesas, y que seamos esos verdaderos cristianos que oramos conforme a tu voluntad y que no maquillamos la voluntad de Dios, sino que la hacemos plena y conforme, como lo dice en el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, aquí en la tierra como en el cielo. Y esa voluntad de Dios es la responsabilidad de nosotros traerla. Cuando nosotros la recibimos, lo buscamos con amor, nos deleitamos, nos gozamos, pero sobre todo vivimos la experiencia de la fe en nuestra vida, mostramos el Cristo que hay en nosotros. Hoy, Señor, le damos gracias a Dios por las enseñanzas en el Antiguo Testamento y lo que hoy nos muestra a través de Abraham, y permite, Señor, que no seamos esos Lots, que siendo un hombre bueno no impactó el mundo, que no sigamos siendo esos simplemente hombres buenos, pero que no impactamos el mundo. Dios, heme aquí, haz conforme a tu voluntad con todos y cada uno de los oyentes hoy de tu palabra, y permita que inicialmente en nuestro entorno, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros estudios, en la vida social, impactemos de tal forma que la demás gente vea el Cristo que hay en nosotros, y que si hay algunos que nos critican, que tengamos una sana conciencia de que estamos cumpliendo la voluntad de Dios, y que Dios mostrará a los demás y los avergonzará por habernos criticado. Pero lo más importante entonces, como lo hizo Noé, como lo hicieron grandes hombres de fe en la Biblia, esperaron las promesas de Dios, el cumplimiento de ellas. Y así sea tarde, busque que en esperanza contra esperanza también Abraham esperó, y no tuvo miedo, no dudó, y siempre fue un hombre de fe. Hoy, que el amor, la fe y la esperanza estén todos y cada uno de nosotros, y que estemos llenos del poder del Espíritu Santo para continuar caminando en esos caminos de nuestro Señor Jesucristo, para que desde la tierra de Israel haya bendición de paz en ella, y de ella para todas nuestras patrias y para todos nuestros hogares. Gracias por nuestra Colombia, por nuestros gobernantes, que el temor de Dios sea sobre ellos y que Dios guarde nuestra Colombia. Amén. Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos a tomarnos un cafecito que ya tenemos, y quiero recordarle lo siguiente: no solo sea usted bueno, sino que impacte el lugar donde usted se encuentre, porque hay muchos buenos sin impactar. Y eso es algo muy importante. También para los hombres, este sábado, nuestra célula de varones, les tenemos hasta desayuno, imagínense. Les vamos a tener un desayunito el sábado para un compartir,
un tiempo que hace como más de un mes no lo teníamos, 6 de la mañana, para que nos confirmen por el grupo su asistencia. Bueno, estamos dispuestos a ver la gloria de Dios como lo vio Abraham. Que tengan un feliz día. Shalom, la paz de Dios sea con ustedes. Cabecito, muchachos.